Gracias a ti, más bien por atendernos. Bueno, quisiéramos saber si hay ya algunas cifras o por lo menos la actualización de las cifras respecto a las personas que han resultado afectadas por esta situación de violencia que se ha presentado durante un encuentro deportivo futbolístico. Se hablaba luego de algunas horas de estos episodios, incluso de personas fallecidas, una cifra de 15 muertos. ¿Qué información se tiene actualizada al respecto, por favor? Mira, la información que podemos dar oficialmente por fuentes oficiales, tanto de los gobiernos inherentes a estos estados donde se realizó los hechos lamentables, tanto el estado de Querétaro como el estado de Jalisco, es oficialmente no hay muertos y hay 29 heridos, 2 de ellos de gravedad. Esas son las cifras oficiales, pero contrastan mucho con la información que se ha actualizado tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación, así como declaraciones propias de la gente afectada en este terrible hecho en el Estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro. Claro, precisamente como lo que tú señalas, ¿no? Hay información, bueno, vamos a decirlo así, extraoficial, incluso de familiares, pero en ese aspecto, en ese ámbito, ¿se tiene alguna cifra? ¿Se maneja alguna cifra? Mira, yo creo que sería un poco irresponsable en cuanto al aspecto periodístico hablar de una cifra sin realmente tener la conjetura oficial en la mano. Se especula e insisto, hay que mantenerlo en el ámbito de la especulación, que son alrededor de 25 fallecidos, 17 desaparecidos y 5 personas con las cuales no se tiene ningún contacto de momento. Es una situación de mucha gravedad la que se está viviendo en estos momentos, sobre todo porque es una rivalidad dentro, a lo mejor en el plano deportivo, el equipo Gallos Blancos de Querétaro y el equipo Atlas Fútbol Club, actual campeón de fútbol mexicano, por cierto, de la Liga BBVA MX, con los cuales ya han existido riñas previas, ya han existido antecedentes, y es un manejo bastante irresponsable el que se ha tenido por parte de las autoridades, tanto del gobierno de Querétaro como del evento privado de Querétaro, que es la Liga de Fútbol Mexicana, así como del Club Querétaro, pero de momento todos son datos y cifras con los cuales te digo, periodísticamente es muy irresponsable arrojar un número al aire, pero ante la realidad de los hechos y las declaraciones de las víctimas, sería más irresponsable de nosotros no hacer caso a estos ecos. Claro, bueno, definitivamente las imágenes, los videos, las fotografías están ahí. Hemos visto a varias personas, jóvenes, tendidos en el suelo, en el césped. Y algo que ha llamado la atención es este afán de desnudar a las personas que eran atacadas. ¿Hay alguna explicación para que se haya actuado de esta manera, Felipe? Por ejemplo, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención haber visto algunas imágenes con personas tendidas, sangrando, pero desnudas, ¿no? Y de hecho había este afán de desnudarlos mientras eran atacados y golpeados y pateados. Sí, mira, todo esto va a un proceso que se tiene, lamentablemente es una práctica muy común dentro del crimen organizado de despersonalizar al sujeto, de retirarle su identidad, su dignidad, incluso como víctima, y es un modus operandi que tienen este tipo de grupos delictivos que no son ajenos a México actualmente, la sociedad actual. Sería muy aventurado mencionar que es dentro de los clubes deportivos o dentro de las propias aficiones mal llamadas barras, que aquí en México es un término que no existía hasta 1999, pero se empezó a acuñar. No creo yo que sea el caso porque no es el modus operandi de los famosos grupos de animación, pero sí es básicamente eso, despersonalizar al sujeto, retirarle su dignidad, incluso como víctima, a lo cual aún no podemos dar una respuesta de qué está sucediendo. El silencio de las cifras oficiales es escandaloso, pero debe de darse de mucho más voz, insisto. Sin duda. Una imagen dice más que 1000 palabras. Efectivamente. Y lo que estamos viendo no es algo tan fácil de digerir. Efectivamente, sin duda que no, y supongo que el pueblo mexicano también ha quedado espantado por todo lo que hemos visto en el mundo. Tú has mencionado algo importante, que digamos ese tipo de prácticas de despersonalizar a la víctima tienen que ver con el crimen organizado. ¿De qué tipo de crimen organizado estamos hablando exactamente, si es que no tienen, digamos, la aparente relación con lo que podría ser una barra de simpatizantes, ¿no? Igual la violencia es definitivamente deplorable,
pero hay una diferencia tremenda, extrema, en relación a lo que ha sucedido en México el fin de semana. Mira, aquí en México hay un artículo que yo les puedo recomendar muchísimo, que es de la revista Proceso, que habla sobre la infiltración de grupos delictivos, no propiamente narcotráfico, sino más porcentaje de violencia que ha sucedido dentro de nuestro país, sobre cómo este tipo de filosofía, de pensamiento, de modus operandi, cómo se vive, ha afectado muchísimo a la sociedad de nuestro país. Lo vemos en los medios de comunicación, en la cinematografía, incluso en televisión. Es algo que día a día está afectando nuestro seno, insisto, ¿verdad? La narcocultura que está afectando en estos momentos a todo el territorio nacional, y sonaría muy aventurado al mencionar a Latinoamérica, pero es un fenómeno que no podemos negar. Se ha glorificado mucho la actitud de estas personas, se ha glorificado las hazañas o crímenes que han cometido, y es algo que nos termina afectando a todos como sociedad. Sería muy aventurado mencionar de nuestra parte que existe definitivamente grupos ya de crimen organizado infiltrados en los grupos de animación. No podemos negarlo, no podemos asegurarlo, tampoco aseverarlo. Yo los invito de verdad, en Proceso, revista mexicana de muchísimo alcance, de periodismo mexicano, hablan sobre esta narcocultura que se ha infiltrado en los grupos de animación. Recordemos hace no mucho el equipo de Club de Fútbol Monterrey, el cual tuvo una actuación bastante lamentable dentro del Mundial de Clubes, y fueron amenazados incluso con representaciones propias de este grupo de criminales. Yo voy más allá de que haya una infiltración real o no, sin descartarlo, a que la narcocultura que se vive en este país está afectando terriblemente, y nos pone a pensar en qué piso estamos parados, sobre todo viendo ya las multas, las decisiones que está teniendo la Federación Mexicana de Fútbol en la persona de Mikel Arriola, un personaje que viene dentro de la política mexicana con un poco más de alcance, que ha manejado otro tipo de instituciones ajenas al deporte, pero que actualmente ostenta este cargo. Los castigos van desde ya de liberar la plaza del equipo del Club de Fútbol Querétaro, desafiliarlo propiamente hablando, hasta la extinción de las barras. Por lo pronto, la afición visitante o barras visitantes, que insisto, es un término mal llamado, ya que en México no debemos de concientizar o normalizar que existen las barras. Es un grupo de animación que se ha caracterizado y se acuñó aquí a partir de 1999. No son propias de nuestro país, son prácticas ajenas sudamericanas, pero que es una realidad que hoy México está sufriendo las consecuencias de apropiarse de una cultura que realmente no es de ellos. Y bueno, y finalmente, digamos, el amor por un club en un partido de fútbol no tiene nada de malo ni criticable tampoco, porque finalmente es una adhesión personal voluntaria a un grupo de deportistas. El asunto está acá más bien en esta deformación, ¿no? De alentar a un equipo, pero ya con un aire o con visos totales de violencia extrema. Tú has mencionado algunas situaciones que se están evaluando para, de alguna manera, digamos, ir en contra de los, o responsabilizarlo, por así decirlo, responsabilizar a los clubes protagonistas de este hecho. ¿Qué medidas se están evaluando, aparte de lo que has mencionado, no sé, de la propia Federación de Fútbol en México? La principal va de momento por desafiliar al Club de Fútbol Querétaro, es la que está tomando más rigor en estos momentos. Actualmente siguen habiendo juntas de evaluación encabezadas por Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Liga MX propiamente dicho, para saber qué medidas se van a tomar. La extinción obviamente de la afición visitante entre los estados de fútbol mexicano es otro punto a considerar. En México propio, igualmente con el país hermano Perú, pues recordemos que son países donde existen grupos de animación, pero es familiar más que nada, es un deporte familiar, es un deporte donde la integración sirve como sociedad y para escalar, válgame la redundancia, ¿no?, sitios y propósitos de vida. El grupo de barras o algo muy propio de Argentina, sobre todo, yo considero que no tiene razón de ser. Mi opinión editorial sobre este asunto: en México, insisto, era algo que no existía hasta 1999, se ha popularizado, se ha normalizado, pero no por ello quiero decir que esté bien. Creo que más que sumar son grupos que están debilitando. Yo tomo como ejemplo al Club Deportivo Guadalajara, el equipo que se ostenta como el club más popular del país,
que en un momento Jorge Vergara, en paz descanse, erradicó totalmente que las barras asistieran al estadio Chivas. Y es una medida que muchos clubes del país deberían tomar como ejemplo, ya que es un espectáculo familiar y no puede salir de ese tenor. Lo que estamos viviendo en México es algo digno de una pesadilla, es algo digno de terror. La incertidumbre es tremenda, las cifras oficiales contrastan totalmente el sentir y el sentimiento de las familias, sobre todo de la afición del Atlas Fútbol Club, que han sido los afectados totalmente en este... ¿Se sabe finalmente qué fue lo que originó esta pelea, esta gresca? ¿Se sabe finalmente hacia dónde apuntan las investigaciones hasta este momento? ¿Cómo se originó toda esta situación? ¿O se han identificado algunos grupos, algunos personajes ya en particular? Sí, parafraseando en palabras de Mikel Arriola, presidente de la Liga de Fútbol Mexicano, se infiltraron grupos dentro de la misma seguridad del estadio, los que abrieron una reja donde había comunicación entre las porras o barras, como queremos decirlo ahora, del Club de Fútbol Querétaro con el Atlas Fútbol Club. Y de ahí empezó toda la gresca. Lamentablemente este grupo de aficionados del Querétaro, pseudoaficionados, pues no respetaron incluso que fueran entre sus propios barristas, sino que se fueron con mujeres y niños, a lo cual invadieron la cancha del Estadio Corregidora. Incluso gente del Club de Fútbol Querétaro trató de detener a sus propios aficionados. El director técnico del argentino Hernán Cristante escondió a aficionados del Atlas dentro de los vestidores del Club Querétaro. De momento es lo que hay de información. No ha habido ya casi 72 horas del hecho ningún responsable, ningún detenido. No se ha aplicado la ley en nada. Eso sí, las cifras oficiales marcan a que no hay víctimas mortales, a que hay solamente 29 lesionados y 2 de gravedad. Pero, insisto, a mí me da mucha pena tener que comunicarnos de esta forma con el país hermano de Perú, en que las imágenes contrastan muchísimo a la realidad. Es muy irresponsable a lo mejor dar una cifra de parte de nosotros sin tener un dato duro, un dato oficial, pero una imagen dice más que 1000 palabras y creo que el país está viviendo un momento de incertidumbre muy grande desde el ámbito periodístico. Hay muchos periodistas asesinados, hay muchas irregularidades en estos dos estados, tanto en Jalisco como Querétaro, pero esperemos todo se resuelva, sobre todo buscando el bienestar de las familias relacionadas. Muy bien. Felipe, muchísimas gracias por esta conversación que has sostenido con nosotros, gracias también por tu tiempo, estamos al pendiente sin duda de la información que se pueda obtener respecto a esta situación dolorosa, por ciento, de violencia que se ha generado en un espacio deportivo, en un espacio que debería ser seguro, un espacio familiar finalmente. Hemos visto incluso en las imágenes pequeños que le despojaban los polos sus propios padres para evitar que fueran finalmente violentados, porque en una situación de esta naturaleza cualquier cosa podría ocurrir. Muchas gracias a nuestro compañero, a nuestro colega mexicano Felipe Flores con esta información desde México. Son las 3 de la tarde con 34 minutos. Amigos, vamos a hacer